Hoy en día los Juegos Olímpicos son el mayor evento multidisciplinar del mundo. Conscientes del potencial político y económico que tienen los Juegos, las ciudades compiten por organizarlos. Durante el evento, el mundo entero dirige su mirada hacia la ciudad anfitriona, que se viste de gala y ofrece su mejor cara. Por muy modernos que se vean, las primeras ediciones han tenido lugar hace cientos de años. Quédate y te lo cuento. Los primeros Juegos Olímpicos tienen su origen en la antigua Grecia, que no era un país en sí, sino un conjunto de ciudades que muchas veces estaban en guerra entre sí. Los Juegos consistían en una celebración en honor a Zeus, en los que representaban la unión de la cultura y el pueblo griego. Se practicaban cada 4 años, y para quien no lo sepa, cuando hablamos de una Olimpiada no hacemos referencia al nombre de los Juegos en sí, sino al periodo de 4 años que hay entre una celebración y otra. La hipótesis científica más reciente plantea que los Juegos Olímpicos evolucionaron a partir de antiguas ceremonias de cacería, dando lugar a la primera celebración de los Juegos que tuvo lugar en el 776 a.C. Durante las fechas de los Juegos se decretaba una tregua, y se reunían los atletas de todas las ciudades griegas en la ciudad de Olimpia para ver quién era el mejor. Solo los hombres libres, griegos y ricos podían aspirar a competir, puesto que debían pagarse de su bolsillo los entrenamientos, las dietas y el viaje hasta Olimpia. Las mujeres, los esclavos y extranjeros tenían prohibido participar para evitar que pudieran dejar en evidencia a los hombres libres. Durante las celebraciones olímpicas, la vida política de las polis griegas se paralizaba por completo, llegando incluso a congelar temporalmente los conflictos bélicos. Gracias a esta paz olímpica, los atletas podían viajar hasta Olimpia y participar en los Juegos. Por aquel entonces, los Juegos no contaban con tantas pruebas deportivas como hoy en día. Por un lado, estaba el pentatlón, que consistía en 5 disciplinas, con la carrera a pie, el salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. Y por otro lado, las carreras de caballos. Los ganadores recibían una corona de laurel y una buena dosis de honor y gloria. No les interesaban las medallas como hoy en día, preferían ser tratados como héroes y tener comida garantizada para el resto de su vida. Los Juegos duraron 1179 años, concretamente hasta el 394 después de Cristo, hasta que el emperador Teodosio I los suprimió como parte de su campaña para hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. 1500 años después, el barón francés Pierre de Coubertin revive los Juegos y funda el Comité Olímpico en 1894. Los primeros Juegos tienen lugar como sus orígenes en Atenas, en 1896, donde participan 14 países y 280 deportistas. Los griegos estaban tan emocionados que querían que se celebraran los Juegos en Grecia para siempre, pero Pierre de Coubertin se los llevó a París y luego a muchas ciudades más. Precisamente en los Juegos Olímpicos de París 1900 participaron por primera vez las mujeres, y en las de San Luis 1904 se entregaron por primera vez medallas de oro, plata y bronce para el primer, segundo y tercer clasificado respectivamente. Los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912 fueron los primeros en recibir atletas de todos los continentes habitados. El símbolo olímpico es uno de los logos más reconocidos a nivel mundial. Su origen es curioso, ya que fueron dibujados a mano por Pierre de Coubertin. Fue en 1913, cuando dibujó ese logo tan característico formado por 5 anillos, un anillo por cada continente habitado, y de los cuales estaban compuestos por 6 colores, contando con el fondo blanco que representaban los colores que aparecían por aquel entonces en todas las banderas nacionales del mundo. En 1915 se convirtió oficialmente en el símbolo olímpico. Al año siguiente, en 1916, iban a celebrarse los Juegos Olímpicos de Berlín, que finalmente fueron suspendidos como consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1924 participaron más de 3.000 atletas de 43 países diferentes en los Juegos Olímpicos de París. Ese mismo año aparecieron por primera vez los Juegos Olímpicos de Invierno, que también tuvieron lugar en Francia. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 se instaura por primera vez la tradición de llevar la antorcha olímpica desde Olimpia hasta la ciudad anfitriona. Los Juegos Olímpicos de 1936 se desarrollaron en Berlín, bajo el régimen nazi de Hitler. Unos juegos que Hitler utilizó como símbolo del propagandismo de la superioridad de la raza aria ante el mundo. Pero en esos juegos, otro de los protagonistas por méritos propios fue el atleta americano Jesse Owens, quien logró 4 medallas de oro ante el régimen de Hitler, en unas Olimpiadas que por primera vez filmaron para la televisión. Los Juegos de 1940 tenían que haberse celebrado en Helsinki y los de 1944 en Londres, pero se tuvieron que suspender como consecuencia, de nuevo, de una guerra. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial.
Ya en los 60, los Juegos Olímpicos de Roma se retransmitieron en vivo por televisión para todos los países europeos, y tienen lugar los primeros Juegos Paralímpicos también en la ciudad italiana. Los Juegos de Tokio 1964 fueron los primeros televisados en color y transmitidos en directo vía satélite para el norte de América y Europa, además de añadir repeticiones a cámara lenta. En pleno apogeo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos de México 1968, los velocistas Tommy Smith y John Carlos protestaron sobre el podium en lo que se conoce como el saludo Black Power, como protesta por la discriminación que sufrían los negros en su país. Le retiraron las medallas, pero su gesto inspiró a una generación de atletas negros. Estos han sido unos juegos muy revolucionarios, en los que se introduce por primera vez el control antidoping y de sexos. También fueron los primeros en ser retransmitidos vía satélite a todo el mundo. En Múnich, 1972, un comando palestino ejecutó en la Villa Olímpica a 11 atletas y entrenadores israelíes, además de a un policía alemán. España, y concretamente Barcelona, acogió los Juegos Olímpicos de 1992. Fueron unos juegos que supusieron un gran cambio para la ciudad condal, en infraestructuras y convirtiéndose en uno de los referentes del turismo a nivel mundial. En el 2020 tendríamos que haber disfrutado de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero una pandemia mundial ha hecho que se hayan tenido que aplazar un año. Sea como sea, ya falta menos para los siguientes Juegos Olímpicos, y que esta historia no pare de crecer. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda o sugerencia, dejármela en comentarios que os leo. Para encontrar el origen de los primeros Juegos Olímpicos tenemos que retroceder hasta la antigua Grecia. Por aquel entonces Grecia no era un país, sino un conjunto de ciudades-estado que frecuentemente estaban en guerra entre sí. La hipótesis científica más reciente plantea que los Juegos Olímpicos evolucionaron a partir de antiguas ceremonias de cacería y que acabaron dando lugar a la primera celebración de los Juegos, que tuvo lugar en el 776 a.C. Durante la celebración de los Juegos, todas las ciudades de la antigua Grecia decretaban una tregua que servía para que los atletas pudieran desplazarse hasta Olimpia, donde competían para ver quién era el mejor, y por aquel entonces solo los hombres libres, ricos y griegos podían competir. Los ganadores no recibían medallas de oro, plata y bronce como estamos acostumbrados hoy en día, recibían una corona de laurel y una buena dosis de honor y gloria. Eran tratados como auténticos héroes y tenían la comida garantizada para el resto de su vida. Los Juegos duraron 1179 años, concretamente hasta el año 394, cuando el emperador Teodosio I los suprimió como parte de su campaña para hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Hubo que esperar 1500 años hasta que el barón francés Pierre de Coubertin revivió los Juegos y fundó el Comité Olímpico en el 1894. 2 años más tarde, la puesta en marcha de los primeros Juegos Olímpicos modernos ya eran una realidad. Tuvieron lugar como sus orígenes en Atenas, en el año 1896, y participaron un total de 14 selecciones y 280 deportistas en un total de 9 pruebas: atletismo, gimnasia, lucha grecorromana, natación, tenis, tiro, ciclismo y pesas. También estaba programada la de remo, pero el mal estado del mar hizo que se suspendieran. En esta edición no hubo medallas de oro debido a las circunstancias económicas, y es que el oro era muy caro, por lo que se recurrió a la plata como primer metal para los vencedores, a los que también se les entregaba una corona de olivo y un certificado. Los segundos clasificados se llevaban una medalla de bronce y una corona de laurel, mientras que los terceros recibían un diploma. La siguiente edición de los Juegos tuvo lugar en París en el 1900. Por primera vez participaron mujeres y también tuvo lugar el nacimiento del lema olímpico, el famoso Citius Altius Fortius, que en latín significa más rápido, más alto, más fuerte. En los Juegos de San Luis, en 1904, se entregaron por primera vez medallas de oro, plata y bronce para el primer, segundo y tercer clasificado respectivamente. En 1908 los Juegos se organizaron en Londres. Allí tuvo lugar un hecho único en la historia de los Juegos, y es que es la única ocasión en la que ha habido pruebas de motor. Fueron un total de 3 competiciones de canoa con motor de diversos tamaños. Llega el turno de los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912, que se caracterizan por ser los primeros en recibir atletas de todos los continentes habitados. Fue la primera vez que los 3 primeros de cada prueba subieron al podio y se izaron sus respectivas banderas. Poco a poco iban naciendo los momentos simbólicos de los Juegos. Allí nació el concepto de photofinish. Era un método muy rudimentario e instalado a la vez que el cronómetro eléctrico. Al principio no gustó mucho el nuevo sistema y por ello muchos jueces decidieron seguir utilizando su reloj de mano hasta bien pasadas unas cuantas ediciones. El símbolo olímpico es uno de los logos más reconocidos a nivel mundial, con sus 5 anillos. Un anillo por cada continente habitado y de los cuales estaban compuestos por 6 colores, contando con el fondo blanco, que representaban los colores que aparecían por aquel entonces en todas las banderas nacionales del mundo.
En 1915 se convirtió oficialmente en el símbolo olímpico y al año siguiente, en 1916, iba a estrenarse en los Juegos Olímpicos de Berlín, que finalmente fueron suspendidos como consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1920 tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Amberes, donde se estrenó la bandera olímpica, que curiosamente fue robada por el atleta estadounidense Harry Priest y no fue devuelta al COI hasta 80 años después, en los Juegos de Sydney 2000. París vuelve a acoger los Juegos en 1924. En estos Juegos participaron más de 3.000 atletas de 44 países diferentes. Dado el incremento de participantes, surgió por primera vez el concepto de Villa Olímpica para poder alojarles y que hubiera más organización. Además, este mismo año se estrenaron también los Juegos Olímpicos de Invierno, que también tuvieron lugar en Francia. Uno de los rasgos más característicos de la historia de los Juegos Olímpicos surgió en los Juegos de Ámsterdam de 1928. Allí se instaura por primera vez la tradición de llevar la antorcha olímpica desde Olimpia hasta la ciudad anfitriona y se realizó por primera vez el encendido del pebetero directamente de la llama olímpica, la cual se mantuvo viva durante todos los días que duraron los Juegos. Estos fueron los primeros juegos en tener una gran repercusión mediática, algo que sirvió para que los atletas salieran del anonimato y se convirtiesen en auténticos ídolos de masas. Los Juegos Olímpicos de 1932 se disputaron en Los Ángeles. Fueron los primeros en durar tan solo 16 días, y es que anteriormente los Juegos solían durar siempre más de 2 meses. El japonés Kusuo Kitamura, de 14 años de edad, ganó la prueba de natación de los 1500 metros libres y se convirtió en el competidor más joven en ganar una medalla de oro con 14 años y 309 días. Su récord se mantuvo hasta nada más y nada menos que los Juegos Olímpicos de Seúl 88, cuando la húngara Kristina Egerszegi ganó los 200 metros espalda con menos edad. Sin embargo, Kitamura sigue siendo el hombre más joven en lograr un oro. Los Juegos Olímpicos de 1936 se desarrollaron en Berlín bajo el régimen de Hitler, unos juegos que Alemania utilizó como símbolo propagandístico de la superioridad de la raza aria ante el mundo. Si te interesa esta temática, por cierto, tengo un vídeo en el que hablo de ellos hasta el último detalle. En esos juegos, otro de los protagonistas, por méritos propios, fue el atlético americano Jesse Owens, quien logró 4 medallas de oro en unas Olimpiadas que por primera vez se filmaron para la televisión. Los Juegos de 1940 tenían que haberse celebrado en Helsinki y los de 1944 en Londres, pero se tuvieron que suspender como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de la guerra, la situación en Europa era muy precaria. Pese a ello, los Juegos de 1948 se llevaron a cabo en Londres. La posguerra fue tan dura que las propias delegaciones de cada país tuvieron que llevar su propia comida y las medallas que daban a los 3 primeros clasificados eran de hojalata. 4 años después, los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952 pasaron a la historia por ser la edición donde más récords olímpicos y récords mundiales se batieron, un récord que no fue superado hasta Pekín 2008. En esta edición se produjo el debut de la Unión Soviética a Israel y supusieron el regreso de Japón y Alemania a los Juegos. Los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956 quedaron marcados por los boicots que hubo meses antes de la inauguración como consecuencia de los conflictos políticos que tuvieron lugar a raíz de la Guerra de Suez y la represión de la Revolución húngara. No obstante, en la clausura se produjo un hecho histórico. Unos 500 atletas marcharon juntos en un solo grupo bajo la bandera olímpica. Por esta razón fueron apodados los Juegos de la Amistad. Ya en los 60, en los Juegos Olímpicos de Roma se retransmitirán en vivo por televisión para todos los países europeos y tienen lugar los primeros Juegos Paralímpicos. En estos Juegos participó por primera vez la Alemania Oriental. De hecho, el COI convenció a las 2 Alemanias para que formaran un solo equipo bajo la bandera olímpica, a fin de evitar polémicas. Lo mismo ocurrió con el tema del himno en caso de victoria, que se interpretó la Oda a la Alegría de Beethoven. Los Juegos de Tokio de 1964 fueron los primeros televisados en color y transmitidos en directo vía satélite en América del Norte y en Europa, además de añadir repeticiones a cámara lenta. En pleno apogeo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, durante los Juegos Olímpicos de México en 1968, los velocistas Tommie Smith y John Carlos protestaron sobre el pódium en lo que se conoce como el saludo Black Power, como protesta por la discriminación que sufrían los negros en su país. Les retiraron las medallas por su gesto, pero su gesto inspiró a toda una generación de atletas negros. Los de México fueron unos Juegos Olímpicos súper revolucionarios en los que se introdujo por primera vez el control antidopaje y el control de género. También fueron los primeros en ser retransmitidos vía satélite a todo el mundo. Enriqueta Basilio, atleta mexicana, fue la primera mujer de la historia en hacer el último relevo de la antorcha y encender el pebetero. También los Juegos estuvieron marcados por la matanza de Tlatelolco, de la que ya os hemos hablado en este canal y cuyo vídeo también os dejo en la descripción. Los Juegos de Múnich 72 quedaron marcados negativamente porque un comando palestino ejecutó en la Villa Olímpica a 11 atletas y entrenadores israelíes, además de un policía alemán.
Pese a ello, fueron unos juegos marcados por la aplicación de los últimos avances científicos a la electrónica. Eso permitió determinar quién había ganado la final de los 400 estilos masculinos de natación, igualados a décimas y centésimas, por lo que por primera vez se tuvieron que recurrir a las milésimas. El recorrido de la antorcha olímpica para los Juegos de Montreal de 1976 solo duró 230 kilómetros, ya que el encendido de Olimpia tuvo lugar tan solo 4 días antes del inicio de los Juegos. El último relevo de la antorcha lo llevaron a cabo las atletas Sandra Henderson y Stéphane Prefontaine, de habla francófona y habla inglesa, en señal de la Unión Canadiense, ya que allí ambos idiomas son oficiales. En los Juegos de Moscú de 1980 tuvo lugar la mayor hazaña deportiva hasta entonces. El ruso Alexander Vityatyn fue el primero en conseguir 8 medallas en unos mismos Juegos, 3 de oro, 4 de plata y 1 de bronce. Los Ángeles 84 pasarán a la historia por las ausencias de las grandes potencias de la Europa del Este, concretamente la Unión Soviética, Alemania Oriental y Bulgaria, quienes hicieron un boicot a los Juegos. La natación nunca fue el fuerte de la raza negra, al contrario de lo que sí pasa en muchas pruebas de atletismo. La primera victoria de un negro en natación no se produjo hasta los Juegos de Seúl de 1988. Fue Anthony Nesty de Surinam en la prueba de 100 mariposa. Lo más curioso es que la ceremonia de entrega de medallas se retrasó porque no encontraban la bandera de su país. Y es que Surinam no suele ganar muchas medallas. España y concretamente Barcelona acogieron los Juegos Olímpicos de 1992. Fueron unos juegos que supusieron un gran cambio para la ciudad condal en infraestructuras y convirtiéndose en uno de los referentes del turismo a nivel mundial. El equipo español consiguió su mejor cifra de medallas hasta la fecha con 22. La sensación de aquellos Juegos Olímpicos fue el llamado Dream Team, liderado por Michael Jordan y considerado el mejor equipo de baloncesto que jamás se ha juntado. Con los Juegos de Atlanta 1996 se producía el centenario de los Juegos Olímpicos modernos. Participaron 10.318 atletas de 197 países diferentes. El cambio de siglo trajo consigo los Juegos de Sydney 2000. Por primera vez Corea del Norte y Corea del Sur marcharon bajo una misma bandera durante la ceremonia inaugural, la cual era blanca con el territorio de la península en color azul. Los Juegos de 2004 volvían a su punto de partida, Atenas. Para hacer un guiño a sus raíces, el símbolo del evento fue la corona de laurel. Los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 se convirtieron por aquel entonces en los juegos más caros de la historia, superando los 44.000 millones de dólares de coste. Fueron unos juegos en los que Michael Phelps destacó por encima de cualquier deportista con un total de 8 oros. También Usain Bolt fue protagonista al rebajar los récords mundiales de 100 y 200 metros lisos. Londres acogió en el 2012 por tercera vez en su historia unos Juegos Olímpicos. Se planearon para crear sedes e infraestructuras de una forma sostenible y buscar la mejora y ampliación de infraestructuras urbanas, así como se utilizaron los Juegos en forma de catalizador para la inclusión social y concienciar acerca del problema medioambiental. Por su parte, Río 2016 estuvo plagado de polémicas y diversas controversias, como la inestabilidad política del país, la presencia del virus del Zika y los significativos niveles de contaminación en la bahía de Guanabara. Además, un escándalo de dopaje impidió la participación de 118 atletas rusos en los Juegos. En Río, Michael Phelps puso punto y final a su andadura en los Juegos Olímpicos, dejando su casillero récord en 23 medallas de oro, 3 medallas de plata y 2 medallas de bronce para un total de 28 medallas. El mundo sigue en directo con gran ilusión la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. El arquero Antonio Rebollo dispara la flecha y enciende la llama olímpica. Un momento que ha quedado plasmado en la memoria de muchos, a pesar de que no ocurrió exactamente como se vio en televisión, pues el arquero falló y por mucho. Y es que los Juegos dejan para la historia momentos de gran altura, leyendas y héroes, como Jesse Owens, que ganó 4 medallas de oro en los Juegos de Berlín 1936, dejando en ridículo las teorías de la superioridad de la raza aria que proponía Hitler. Fueron sus compatriotas Tommy Smith y John Carlos quienes marcarían un hito en la lucha por la igualdad racial 32 años después, en México 1968. Mientras sonaba el himno de Estados Unidos, agacharon la cabeza y levantaron el puño en alto con un guante negro, el saludo Black Power o Poder Negro. Poder Negro, el que ya había demostrado 8 años antes en Roma,
el atleta etíope Abebe Bikila. Se convirtió en el primer campeón olímpico de África subsahariana. Corrió el maratón en 2 horas 15 minutos y 16 segundos. Iba descalzo. Y hablando de primeros olímpicos, la primera mujer en ganar la medalla de oro fue la británica Charlotte Cooper, en los Juegos de París 1900. Pero no siempre las que se llevan el oro son las que hacen historia. La suiza Gabriela Andersen fue la número 37 en cruzar la meta entre las 44 corredoras que participaron en el primer maratón femenino en Los Ángeles 1984. Y sin embargo, fue la más aplaudida. Deshidratada y desorientada, Andersen no se rindió y tambaleó hasta colapsar en la meta final. Hoy es recordada como un ejemplo de perseverancia y superación. Algunos lo que más recuerdan de los Juegos son sus mascotas. Por ejemplo, el oso Misha de Moscú 1980. Unas Olimpiadas que fueron boicoteadas por Estados Unidos. Le he notificado al Comité Olímpico que, dada la invasión soviética en Afganistán, Estados Unidos no enviará un equipo olímpico a Moscú. O Waldy, el colorido perro salchicha de las Olimpiadas de Múnich 1972. Aunque estos Juegos serán recordados más bien por la masacre que ocurrió durante su celebración. 10 atletas israelíes fueron secuestrados y asesinados por la organización terrorista palestina Septiembre Negro. Drama, emoción y también mucha polémica. En los Juegos Olímpicos se han cometido errores garrafales, como el ocurrido en Londres 2012, en el partido de fútbol femenino en el que se enfrentaban Colombia y Corea del Norte. La bandera que figuró junto a las deportistas era la del gran enemigo Corea del Sur. Resulta que la niña que conmovió a los espectadores en la ceremonia de apertura de Pekín 2008 solo fingió cantar. La hermosa voz era en realidad de otra niña aún más joven, pero el gobierno chino consideró que no era lo suficientemente adorable para representar internacionalmente al país. Hoy en Draw My Life, tragedias en los Juegos Olímpicos. ¡Ay, los Juegos Olímpicos! Ese gran evento deportivo en el que ilusionados deseamos que nuestro país triunfe. Sin embargo, tras este acontecimiento que se realiza cada 4 años, hay sucesos que manchan todo el espíritu deportivo. Hoy te hablamos de las tragedias más terribles de las Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos modernos comenzaron en 1896 y la primera mancha de las Olimpiadas no tardó en llegar. 1904, Juegos de San Luis. Esta edición fue la primera en la que participaron personas de raza negra. Bien, ¿no? Pues no, días antes de su inauguración se organizaron los Juegos Antropológicos, una competición paralela con nativos asiáticos, africanos y americanos. ¿Con qué fin? Burlarse de ellos bajo la justificación de estudio científico. Les pusieron a competir en deportes que jamás habían practicado, como lanzamiento de peso, atletismo. El resultado fue evidente. Luego les permitieron enfrentarse en deportes propios de sus culturas, como tiro con arco. Una aberración sin igual que dividió a la sociedad. Afortunadamente, en los Juegos oficiales participó George Poich, hijo de esclavos nacido en Missouri. Se convirtió en el primer atleta negro en subir al podio. Obtuvo la medalla de bronce en los 200 y en los 400 metros vallas. En esa época oprimida por el racismo, George cerró la boca a más de uno. En 1912, Estocolmo se vistió de luto. Tras correr 30 kilómetros de la maratón, el portugués Francisco Lázaro fue el primer atleta en morir en unos Juegos Olímpicos. Se pensó que la causa había sido la deshidratación debido a las altas temperaturas. Sin embargo, luego se descubrió que antes de la carrera se había embadurnado con cera muy grasienta para ser más ligero y mejorar su velocidad. El problema fue que bloqueó su sudoración provocándole un desequilibrio en los fluidos de su cuerpo. Hay quien cuenta que antes de la prueba dijo: o gano o muero. Los siguientes Juegos, los de Berlín 1916, fueron cancelados a causa de la Primera Guerra Mundial.
Pero 20 años después, ya con Hitler en el poder, la capital alemana tuvo de nuevo la oportunidad de organizar sus ansiadas Olimpiadas. Para el Führer, este era su momento de demostrar la supremacía de la raza aria, y lo iba a aprovechar. De cara a la galería, presentó a su partido, el Partido Nacional Socialista, como símbolo de paz. Sin embargo, por detrás hubo ciertos tejemanejes. ¿Te sorprende? Para empezar, la atleta judía Gretel Bergmann, pese a tener las mejores marcas en salto de altura, fue retirada de la competición debido a las leyes antisemitas alemanas. La joven fue sustituida por Dora Radjen, quien terminó cuarta a puntito de lograr el bronce. El problema fue que Dora en realidad era un hombre llamado Heinrich. Nunca se llegó a esclarecer si Heinrich era una mujer atrapada en un cuerpo de hombre o fue presionado por el Tercer Reich para hacerse pasar por mujer y participar en los Juegos. Cuando fue descubierto, fue denunciado. Pero aunque las leyes castigaban a las personas que se travestían, Heinrich fue absuelto en el juicio. El antisemitismo también marcó la carrera de los atletas estadounidenses judíos Marty Glickman y Sam Stoller. Fueron sustituidos por Jesse Owens y Ralph Metcalfe, ambos afroamericanos y con muy buenas marcas. Hasta ahí todo normal. Tenían mejores números. Sin embargo, Foy Draper y Frank Wyckoff hacían peores tiempos que Glickman y Stoller y no se les apartó de la competición. ¿Por qué? Pues porque, tal y como dijo Goebbels, Hitler estaría muy decepcionado si hubiera atletas judíos en sus Juegos Olímpicos. Y dicho y hecho, Avery Brundage, el presidente del Comité Olímpico estadounidense, accedió a los deseos del dictador. Aunque en estos Juegos Alemania fue el país con más victorias, las 4 medallas de oro de Jesse Owens rompieron los esquemas del nazismo, bueno, y de los segregacionistas. ¿Sabías que el presidente Roosevelt nunca invitó al atleta a la Casa Blanca para celebrar sus triunfos? Melbourne en 1956. La Unión Soviética había sofocado la Revolución Húngara, dejando 3.000 muertos. Por lo que el partido de semifinal de waterpolo entre ambas naciones no fue amistoso, que digamos. Los codazos, las patadas, fueron el ingrediente principal del partido. Zador, uno de los jugadores húngaros, recibió un golpe en la ceja. La sangre le salía a borbotones y tuvo que salir de la piscina. El árbitro suspendió el partido a falta de 1 minuto para evitar mayores conflictos entre las aficiones. La selección húngara demostró ser la mejor del mundo ganando el oro frente a Yugoslavia. En Roma 1960, el ciclista danés Knud Enemark Jensen se desplomó de su bicicleta al terminar la prueba de los 100 kilómetros a contrarreloj. Fue el primer atleta en los Juegos Olímpicos que murió a causa del dopaje, aunque en ese momento no estaba prohibido. Inicialmente se dijo que Knud había consumido anfetaminas, pero su entrenador afirmó que le había suministrado Ronicol, un vasodilatador. La muerte de Knud sirvió para poner en marcha los controles antidopaje. De hecho, en México 1968 se hicieron pruebas a los atletas y Hans Gunnar Liljenwall, atleta sueco, fue el primero en dar positivo. Fue un positivo en alcohol, aunque no sabemos cómo le ayudaron esas 2 cervezas. El caso es que le arrebataron a él y a su equipo la medalla de bronce. ¿Sabías que hubo un país que por votación fue excluido de la competición? ¿Cuál? Sudáfrica. ¿Por qué? Por su política del apartheid, con la que discriminaban de una forma terrible a las personas de raza negra. El Comité Olímpico Internacional expulsó a Sudáfrica de los Juegos de 1964 hasta que no cambiara su política. Les costó lo suyo, pero ya en Barcelona 92, Sudáfrica regresó a los Juegos al haber suprimido la política del apartheid. Pese a los esfuerzos de algunos, el racismo iba a seguir haciendo estragos. En las Olimpiadas de México de 1968, el oro de atletismo Tommy Smith y el bronce John Carlos, una vez en el podio, levantaron el puño enfundado en un guante negro, como protesta a la segregación racial. Este gesto se conoce como el saludo del Black Power. Peter Norman, que les acompañaba en el podio, les mostró su apoyo. Sin embargo, fueron abucheados por la multitud y suspendidos del equipo olímpico estadounidense. ¿Sabéis quién les suspendió? Avery Brundage, el mismo que accedía a los deseos de Hitler en el 36. La pesadilla de estos atletas no había hecho más que empezar. Al llegar a Estados Unidos, Smith fue despedido de su trabajo e incluso sus hermanos fueron expulsados de sus equipos de fútbol. La familia de Carlos se rompió y bueno, Peter Norman, el atleta que les apoyó, también fue reprendido en su país, Australia, al no ser seleccionado en los Juegos del 72. En 1985 se rompió el tendón de Aquiles y estuvo a punto de perder su pierna. Entró en depresión, se volvió adicto a los analgésicos y al alcohol y murió en 2006 debido a un infarto.
Tommy Smith y John Carlos llevaron su féretro en su funeral. En 1972 tuvo lugar el acontecimiento más terrible de la historia de los Juegos Olímpicos. Ese año en Múnich, las Olimpiadas quedaron marcadas por el atentado perpetrado por el grupo terrorista palestino Septiembre Negro. Se adentraron en la Villa Olímpica hasta llegar a las habitaciones de la delegación israelí. Después, intentaron huir en avión con 12 rehenes. Tan solo uno logró escapar. Al verse acorralados por la policía, mataron a los deportistas. De los 8 terroristas, murieron 5 y uno de los policías alemanes. Los Juegos no se cancelaron. Seúl, 1988. Se mascaba la polémica en los Juegos. Estados Unidos versus Canadá, materializado en los atletas Carl Lewis y Ben Johnson. El primero, estadounidense, conocido como el Hijo del Viento. El segundo, canadiense, dispuesto a darlo todo por el oro. En la final de los 100 metros, Johnson superó a Lewis y consiguió su ansiada medalla de oro, batiendo sus propios récords. Pero la alegría le duró poco, concretamente 3 días. En los análisis antidopaje, Ben Johnson dio un positivo por estanozolol de aquí a Canadá y tuvo que devolver la medalla a su contrincante. La vida de otro estadounidense, Derek Redmond, dio un vuelco en una carrera de 400 metros en Barcelona 92. En la final, cuando estaba a punto de ganar, se tuvo que detener. Se había roto el tendón de Aquiles. No ganó, pero tomó fuerzas de flaqueza y colgado del hombro de su padre terminó la carrera. Su espíritu deportivo será siempre recordado. En Atlanta 1996, los Juegos Olímpicos se volvieron a teñir de sangre al explotar una bomba en el Parque Olímpico. Se cobró la vida de 2 personas y hubo un centenar de heridos. Después de 3 atentados más, se descubrió al autor, Eric Robert Rudolph, un fundamentalista cristiano. Los Juegos continuaron. Las Olimpiadas de invierno tampoco se salvan de tragedias. 2010, Vancouver. Nodar Kumarashvili entrenaba en su trineo a gran velocidad. Perdió el control y al chocarse contra un poste murió. En los Juegos de Río 2016 se creó un equipo para los refugiados que habían tenido que huir de sus países. Uno de los casos más famosos fue el de Yusra Mardini. Con 17 años huyó de Siria con su hermana. En Turquía, el barco en el que iban se hundió. Tan solo Yusra y su hermana se salvaron. Tras horas de nado lograron llegar a Grecia. Después de vivir muchas penalidades, fue seleccionada por el COI en el equipo de atletas olímpicos refugiados en natación. También en Río, el gimnasta Andreas Toba cayó de mala manera y se dislocó la rodilla derecha hacia adentro. Aunque esta lesión le obligaba a retirarse, decidió continuar para que Alemania se clasificara en la final. Y lo logró. ¡Qué de cosas!, ¿no? ¿Vas a ver las Olimpiadas este año? Coméntanos con un emoji cuál es tu deporte preferido.